Hola, queridos alumnos y alumnas. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Alfonso Serrano Maillo. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Sociología por la UNED, doctor honoris causa por las universidades José Carlos Mariátegui y Andina, Néstor Cáceres Velázquez, Perú, y profesor titular del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED. Ha sido colaborador científico del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo de Brisgovia, profesor visitante en el Departamento de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Maryland y en la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad Northeastern, Boston, así también como Visiting Fellow en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. Asimismo, ha sido distinguido como profesor honorario de las universidades latinoamericanas Católica Santa María, Nacional San Agustín de Arequipa, Andina de Cuzco, José Carlos Mariátegui de Moquegua e Inca Garcilaso de la Vega de Lima, profesor visitante honoris causa de la Universidad John Fitzgerald Kennedy de Buenos Aires. Ha recibido el reconocimiento por su brillante trayectoria académica y profesional por unanimidad por el Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, México, Buenos Aires, así como el diploma al mérito académico por parte de la Universidad de John Fitzgerald de Buenos Aires. Bien, es que podría estar toda la tarde hablando sobre el currículum de don Alfonso Serrano Maillo. Solamente decir que tiene múltiples proyectos, investigaciones, artículos y monografías, ¿verdad? Y una de ellas me hace especial ilusión. Es la última que ha escrito, titulada La evolución del encarcelamiento en España 1971 a 2020. Un estudio de series temporales. Y digo especial ilusión porque se ha editado en la editorial decana del Derecho, editorial Bosch, y precisamente en la colección Penal Crim que codirigimos conjuntamente un servidor y el profesor Miguel Bustos Rubio. Se califica también en su biografía como un científico social independiente, un hombre sin lealtades, según la cita de Nigel Walker. Y yo muy contento de tenerle aquí porque además he sido alumno también de la UNED y he podido aprender muchísimo de él y de varios profesores que también son familia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bien, la primera pregunta que le lanzaría a Alfonso Serrano Maillo es: ¿existen particularidades en la parte general de los delitos económicos? Bueno, ante todo, Alfredo, pues para mí es un motivo de gran satisfacción el poder estar compartiendo con todos ustedes unas reflexiones sobre esta importante materia, que efectivamente pues tiene un importante componente de parte general. Y bueno, pues te agradezco la referencia que has hecho a esta última publicación sobre la evolución de las tasas de encarcelamiento, que bueno, realmente se ha publicado gracias a tu buen hacer, y por lo tanto soy yo el que te está agradecido. Y bueno, pues ojalá que sea un libro que tenga acogida, ¿no? También agradezco a Pere Simón pues la amabilidad que ha tenido por invitarme junto al profesor Abadías para estar aquí esta tarde con todos ustedes, y ojalá que sea de algún interés estas reflexiones que vamos a compartir. Entre mis líneas de investigación, yo fundamentalmente en los últimos años me he centrado en el ámbito de la criminología y de la teoría criminológica, pero realmente el puesto que vengo desempeñando desde hace muchísimos años es profesor de Derecho Penal. Comencé mi carrera estudiando la parte general, que es a la que nos vamos a referir ahora, y también durante mucho tiempo he venido y sigo trabajando en el ámbito de la parte especial, y de ahí en particular, ahí tenemos varios compañeros un manual en el cual pues exponemos o se exponen algunos delitos que trabajan ustedes a lo largo de este curso, ¿no? Por lo tanto, para mí es una gran satisfacción el poder recordar algunas de estas importantes cuestiones que, si no tanto en la actualidad, en otro momento me han ocupado con mucha intensidad, porque son realmente materias muy interesantes, muy bonitas, con una cierta dificultad, pero que desde luego el pasar tiempo estudiándolas no es tiempo perdido. Bueno, esta primera cuestión me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que es
una vieja aspiración, ¿no?, de que dentro del derecho penal pudiera haber algún subsistema y, por lo tanto, pudiera ser que esta parte general, ¿no?, que ustedes saben que el derecho penal tradicionalmente se divide entre la parte general y la parte especial. En la parte general se estudian instituciones que son de aplicación a una generalidad de delitos, los cuales se estudian de una manera más concreta en la parte especial. Pues, como digo, siempre ha habido este viejo sueño de construir una parte general que se aplicara a algún subsistema, ¿no? Esto, por ejemplo, siempre se dijo de la delincuencia o de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Ya Zugaldí hace mucho tiempo propuso, pues, esta idea de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas debería regirse por una serie de principios diferentes a los de la parte general tal y como la hemos conocido tradicionalmente. Bueno, esta es una idea que en la actualidad defienden muchos autores respecto de los delitos económicos, de los delitos en el ámbito de las empresas, de las corporaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Volk es un autor alemán que ha trabajado o que ha defendido este punto de vista, en España Quintero Olivares y muchos otros. Yo particularmente soy más bien escéptico sobre esta idea. Yo creo que la parte general del derecho penal es un sistema de una gran profundidad y, por lo tanto, es un sistema que puede ofrecer respuesta a los problemas que se plantean en el ámbito de la delincuencia económica, en el ámbito de los delitos concretos de la delincuencia económica que, como digo, se estudian en la parte especial. Quizá esta reclamación de una parte general distinta tiene que ver también con que el investigador de alguna manera deja de teorizar, abandona la teorización de una parte general completa, exhaustiva, que dé respuesta, como digo, a los problemas que se plantean en este ámbito concreto, y eso es lo que puede en alguna medida hacer surgir esta idea de una distinta o una parte general diferente. Yo, por lo tanto, en este sentido soy escéptico. Lo que ocurre también, aparte de este primer argumento que he traído a colación, es que en mi impresión, no sé si tú, Alfredo, o Pera, también habéis reflexionado sobre esto, en los últimos 15 años o 20 años hay una menor atención. Yo creo que la literatura española recibe una atención cada vez menor esta parte general, quizá por su dificultad, quizá por otros motivos quizá extraacadémicos, pero hay una atención cada vez mayor a la parte especial, y esta gran idea de una parte general, que fue con la que yo empecé a estudiar Derecho Penal hace ya mucho tiempo, se ha cultivado menos, ¿no? Por tanto, yo creo que la parte general, tal y como la hemos conocido tradicionalmente, sigue siendo un enfoque prometedor para dar respuesta a los problemas dogmáticos que se plantean en la delincuencia económica. Habiendo dicho esto, tengo que añadir que lo que ocurre en algunas ocasiones es que hay determinados comportamientos o determinadas instituciones que sería lícito preguntarse hasta qué punto se han salido del derecho penal. Por ejemplo, hay numerosas, hoy quizá veamos algunas, hay numerosas descripciones de comportamientos delictivos que no es nada claro que sean respetuosos del principio de legalidad, por ejemplo. Y el principio de legalidad viene reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución, ¿no? Por lo tanto, a veces el hecho de que la parte general se presente como un instrumento insuficiente tiene que ver con que el legislador, y por motivos que son fáciles de entender, se ha salido, o quizás se haya salido de esos límites del derecho penal, y bueno, ese es el motivo por el cual esa parte general quizá no parezca de aplicación. Es sencillamente porque eso no es derecho penal. Y la segunda aclaración que me gustaría hacer también tiene que ver con que cuando yo empecé a estudiar derecho penal existía la idea de que realmente el derecho penal estaba constituido por su parte general y que la parte especial no era nada más que como un tirar del hilo de una parte general sistemática, exhaustiva, y que sencillamente cualquier problema que se presentara, pues sencillamente se buscaba la solución en esa dogmática, en ese sistema, y eso de manera prácticamente automática traía la resolución. Bueno, este segundo punto de vista, con este segundo punto de vista quiero decir que la idea de una parte general exhaustiva, sistemática, omnicomprensiva, es algo que tampoco comparto.
Es decir, la parte especial, no solamente en los delitos económicos, sino en general, tiene sus propias especificidades y hay numerosas situaciones en las que sencillamente la parte general no puede dar una respuesta unitaria a problemas que se plantean en tipos penales que pueden ser muy distintos entre sí. Es decir, por poner un ejemplo, el ejemplo de la cooperación necesaria. Desde el punto de vista de una parte general, en el sentido muy ambicioso que he mencionado antes, probablemente esta institución no es necesaria, ¿no? Bastaría con la autoría y la complicidad. Pero al mismo tiempo hay numerosas situaciones que no encajan de manera perfecta en estos elementos y por lo tanto esa categoría general resulta de una gran utilidad para aclarar o para explicar determinados problemas que pueden aparecer en el terreno de la parte especial, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí podemos señalar, por ejemplo, pues este autor Volk al que ya he mencionado, este autor alemán que habla, bueno, pues de los problemas de decisiones colegiadas en las que no es una única persona la que tiene el dominio del hecho, sino que hay distintas personas que votan en un consejo, no está muy clara la responsabilidad individual de cada uno. Bueno, yo sigo pensando que en la parte general, la teoría de la autoría, en este caso y la participación, puede dar respuesta a esas situaciones. Cuando se habla de decisiones que se toman bajo riesgo, pues al final yo creo que también se puede reconducir a la problemática del dolo eventual y que sencillamente lo que hay que hacer es aplicar la teoría o en su caso seguir teorizando, ¿no? Cuando Volk nos dice que en los delitos económicos no cabe la legítima defensa, bueno, pues efectivamente, y en muchos otros ámbitos tampoco, y no por eso debemos decir que la parte general de alguna manera debe ser sustituida, al menos en este ámbito, por otro subsistema o por otro sistema. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu exposición, que ha sido muy clara. Y has planteado aquí una especie, ¿no?, de una situación ambivalente, ¿no? Porque efectivamente la parte general del derecho penal económico es un ejercicio realmente, yo lo calificaría como un ejercicio muy ambicioso, ¿no?, de tratar de encontrar características comunes, ¿no?, a toda la parte general, bueno, a toda la delincuencia socioeconómica. Y bueno, nos encontraremos que a veces sí, ¿no?, que se dan algunos criterios y a veces pues hay otros que no se comparten, ¿no? Por ejemplo, pues el recurso a las leyes penales en blanco pues es habitual en el ámbito de la delincuencia económica, el recurso por parte del legislador a límites cuantitativos, ¿no? A partir de aquí es delito, a partir de aquí pues será otra cosa. Bueno, son cuestiones que a veces se dan, pero a veces no, y hacer ese ejercicio pues es muy ambicioso. Y me ha gustado mucho pues, el planteamiento, ¿no?, que has hecho, porque evidentemente esa visión exhaustiva, sistemática, omnicomprensiva que decías, pues a veces va a resultar quizás imposible, ¿no?, de arbitrar o de establecer. Yo quería preguntarte por la noción, ¿no?, de los delitos de cuello blanco. ¿Podemos equiparar esa noción a los delitos económicos en general, o estamos hablando solo de unos tipos específicos dentro de la delincuencia económica? No sé si nos puedes iluminar un poco al respecto. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que la paradoja, ¿no?, de esta idea de delito de cuello blanco es su imprecisión y su ambigüedad. Y esto es a la vez, o sea, la paradoja es que a la vez dificulta mucho que se pueda emplear o se pueda utilizar esta terminología para un análisis científico, ya sea en el ámbito jurídico penal, ya sea en el ámbito criminológico. Es decir, es un concepto muy impreciso, pero al mismo tiempo la paradoja es que también detrás del gran éxito de esta categoría se encuentra su ambigüedad. Es decir, es un término que podemos utilizar para referirnos a cosas que son muy distintas entre sí, que ni siquiera tienen por qué ser delictivas y, por tanto, sobre todo desde el punto de vista de la denuncia o del activismo, pues es una categoría que ha encontrado que ha tenido un gran éxito. A mi modo de ver, en España tradicionalmente se ha venido equiparando la idea de delito de cuello blanco con la idea de delincuencia económica. A mi juicio, esto es yo no puedo compartir este punto de vista, ¿no? Yo creo que la delincuencia de cuello blanco, y esto es consistente con su misma ambigüedad,
abarca muchos otros comportamientos fuera del ámbito estrictamente económico. Por ejemplo, en el ámbito de la administración, comportamientos como puede ser pues, la prevaricación en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial, también encajarían sin duda en la definición, o mejor dicho, en las definiciones que de delincuencia de cuello blanco ofreció Sutherland, ¿no? Es un concepto, como bien es sabido, que acuñó este importante sociólogo, criminólogo, Edwin Sutherland, pero realmente él ofrece definiciones diferentes. En unos contextos o en unas de estas definiciones acentúa la idea de que son comportamientos delictivos llevados a cabo por determinadas personas, es decir, comportamientos realizados por tipos de individuos, mientras que en otras definiciones lo que acentúa no es quién lo realiza, sino las características de ese hecho delictivo, ¿no? Por lo tanto, en su propia en sus propias explicaciones o definiciones aparece esta ambigüedad, ¿no? Por tanto, yo, como digo, no estoy de acuerdo con que se limiten a los delitos económicos, ni mucho menos, y además creo que el problema fundamental que tiene esta categoría es, como digo, su ambigüedad. No está claro a qué se refiere y da lugar a que podamos utilizar este término para referirnos a casi cualquier comportamiento que pues, nos parezca que es injusto, que produce daños o cualquier otro criterio que podamos utilizar, ¿no? Muy bien, estupenda explicación. En este tema, los alumnos estudian el elemento subjetivo del injusto. ¿Nos podría aclarar cuáles son estos elementos y en qué consiste? ¿Te refieres a todo el tipo subjetivo o solamente a los elementos subjetivos de lo injusto distintos del dolo? A la segunda de las opciones, efectivamente. Bueno, pues como es sabido, los tipos penales tienen una parte objetiva y tienen una parte subjetiva, ¿no? En la parte objetiva, este concepto de tipo de lo injusto, ¿no? Hay autores que hablan de tipo del injusto, bueno, da igual. La parte objetiva del tipo de lo injusto está compuesta por una serie de elementos, que son los elementos que definen ese comportamiento. Por ejemplo, si nosotros ahora ponemos la televisión y vemos un partido de tenis, nosotros sabemos que ese es un partido de tenis porque hay una serie de elementos que conforman ese deporte desde un punto de vista objetivo. Hay, pues, por ejemplo, dos personas que están en una cancha con unas determinadas características, con una red, con unas raquetas, con una pelota que tiene un determinado tamaño, etc. Puesto que se dan una serie de elementos objetivos imprescindibles para poder hablar de tenis, cuando se dan todos ellos, pues podemos decir que estamos viendo un partido de tenis. En el momento en el que falte uno de esos elementos, ese es otro deporte diferente, ¿no? Si están jugando con un balón de baloncesto, el deporte es diferente. Bueno, pues ese mismo es el concepto de tipo de lo injusto, o la parte objetiva del tipo de lo injusto. Es decir, hay una serie de elementos que conforman cada uno de los delitos, de los tipos, de la parte especial, y tienen que darse todos ellos, ¿no? Y, por ejemplo, en el blanqueo de capitales, pues tiene que haber una serie de elementos, ¿no? Estos elementos pues tiene que haber una acción, esa acción la puede realizar cualquiera, incluso también la persona que haya cometido el hecho delictivo del que procede ese dinero al que quiere darse apariencia o esos objetos a los que quiere darse apariencia de legalidad. Esa conducta debe consistir en adquirir, poseer, etcétera, una serie de verbos que utiliza el Código Penal. Bueno, en fin, hay una serie de elementos, no voy a ser exhaustivo. Tiene que haber un bien de una determinada naturaleza, una relación entre el delito que se ha cometido y el blanqueo. Es decir, son todos esos elementos objetivos que tienen que darse para que pueda existir blanqueo. Pero son elementos de naturaleza objetiva. El tipo penal tiene también un elemento o una parte subjetiva. Esta parte subjetiva normalmente es más sencilla porque normalmente es el dolo o la imprudencia, ¿no?
el dolo es la voluntad, es el conocimiento y voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo. Es decir, que el dolo implica que el individuo que actúa dolosamente conoce la existencia de esos elementos y además quiere llevar a cabo esa conducta, o en los delitos de resultado que se produzca el resultado, ¿no? Repito, el dolo es el conocimiento y voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo. Cuando no hay dolo, puede haber otra forma de responsabilidad, que es la culpabilidad, y que normalmente también se estudia en el ámbito subjetivo como parte del tipo subjetivo del tipo de la parte subjetiva del tipo de lo injusto, esta idea de imprudencia, aunque realmente la imprudencia consiste en la infracción de un deber que es de naturaleza objetiva. Bueno, entonces, normalmente hay muchos delitos que se agota, esa parte subjetiva se agota con el dolo, voluntad, conocimiento y voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo. Pero hay muchos otros tipos delictivos en los cuales, además, el tipo, en su parte subjetiva, exige la presencia de un elemento subjetivo de lo injusto que sea distinto del dolo, que sea diferente del dolo, ¿no? Por ejemplo, ya he hecho referencia, bueno, pues al blanqueo de capitales. Bueno, pues este es un ejemplo que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues en este... no, aquí en el artículo 301.1 del Código Penal, pues se nos dice que este hecho delictivo no solamente debe incluir el dolo, aunque hay una modalidad también imprudente del blanqueo de capitales, sino que además se exige un elemento subjetivo distinto del dolo, ¿no? Concretamente que esto se realice, por ejemplo, para ocultar o encubrir el origen ilícito del bien o del capital, de los valores, del crédito, que es de que se trate, ¿no? Esa es la idea de elemento subjetivo de lo injusto. No en todos los delitos existe, y que, como digo, pues es una cuestión que estudiamos en la parte subjetiva del tipo, que es a lo que nos estamos refiriendo en la presente sesión, ¿no? Repito, son elementos subjetivos que son distintos del dolo y que son también elementos del tipo de lo injusto, en este caso de su parte subjetiva, y que tienen que darse, repito, tienen que darse para que pueda afirmarse que existe este tipo delictivo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso que quizás es muy claro, ¿no? Del ánimo de lucro, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de estafa, aunque es verdad que luego quizás la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial lo ha vaciado de contenido en cierto modo, interpretándolo de una forma muy limitada, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchos aspectos subjetivos, ¿no? De los tipos de injusto, y hay que valorar también, ¿no? Yo te quería preguntar por los tipos de dolo, Alfonso, por los tipos de dolo en el ámbito de la delincuencia socioeconómica. ¿Cuáles son las principales características, ¿no? que podemos encontrar en este ámbito? Bueno, el dolo en este ámbito, bueno, pues tiene algunas importantes dificultades, ¿no? O sea, yo creo que, como anuncié al principio de mi intervención, que sencillamente se trata de aplicar la teoría general que está muy bien elaborada y que creo que es de aplicación a todos estos delitos: dolo directo de primer grado, dolo de segundo grado, dolo eventual. Bueno, lo que ocurre es que efectivamente en este ámbito el dolo encuentra importantes complejidades, ¿no? Tú has hecho referencia, por ejemplo, al caso de las leyes penales en blanco, ¿no? Bueno, pues efectivamente ahí existen problemas, ¿no? El caso de los elementos normativos. En la delincuencia económica hay además muchos elementos normativos que exigen una interpretación y que, por lo tanto, no es tan fácil saber si el individuo tenía el conocimiento de esos elementos y la voluntad de su realización. Por lo tanto, son problemas específicos que aparecen en los delitos económicos, pero que, en definitiva, no excluyen la aplicación de la teoría general de los tipos de dolo, que son bueno, es algo bien conocido. El dolo de primer grado, pues por ejemplo, es el que, bueno, volviendo al ejemplo del blanqueo de capitales, pues es el que se exige en el artículo 301.1.
El dolo de segundo grado es aquel en el cual pues uno sabe que hay un determinado resultado que es una consecuencia necesaria de la conducta que estás llevando a cabo, aunque no tengas un especial interés en que eso ocurra, ¿no? O sea, a lo mejor en la estafa, pues yo no tengo interés en causar un perjuicio económico, pero sé que es algo que va necesariamente unido a mi conducta y por lo tanto es igualmente una conducta dolosa. Naturalmente aquí el problema fundamental lo encontramos en el caso del dolo eventual, ¿no? Y aquí, bueno, pues simplemente, pues insisto, habría que aplicar las teorías tradicionales, concretamente pues la teoría del consentimiento, que se remonta a este importante autor alemán Frank y que creo que sigue siendo igual de válida y que por lo tanto pues no hay que renunciar a esta categorización del dolo que conocemos. Aunque, repito, bueno, ya que estamos hablando del blanqueo de capitales, bueno, pues efectivamente también aquí la importante cuestión de la prueba del dolo, que es además algo que siempre preocupa mucho a los estudiantes, no, oiga, pero sí, pero ¿y cómo sabemos bueno, pues que había dolo de matar, ¿no? ¿Cómo sabemos cómo se prueba? Hay grandes problemas probatorios y, bueno, pues realmente la tipificación de la modalidad imprudente en el blanqueo de capitales, pues muy probablemente, al menos así lo cree una parte importante de la literatura, pues es una respuesta del legislador a esas dificultades para condenar por este delito del 301.1 de blanqueo de capitales que exige dolo directo y que es muy difícil de probar. Entonces, bueno, como es sabido, por lo menos esta es la idea de nuestra política criminal, de que una forma prometedora de prevenir y controlar el delito económico es atacando precisamente las ganancias y que precisamente por lo tanto se trata de construir un delito de blanqueo de capitales que lo que trata de hacer es unos valores o un crédito o un dinero, unos objetos que tienen un origen ilícito, tratar de darles una apariencia de licitud. Una apariencia de licitud. Bueno, como eso es una forma que pensamos que es muy prometedora para el control y prevención de esos delitos, pero a la vez el dolo tiene muchas dificultades probatorias, pues es por lo que aparece esta figura que se ha incorporado hace 6 o 7 años de la imprudencia en el blanqueo de capitales, que esto también plantea, nos vuelve otra vez a retrotraer a la primera pregunta de, bueno, hasta qué punto hay muchas instituciones que, bueno, están desbordando el derecho penal tradicional, ¿no? Elementos normativos que hemos mencionado. Pérez Simón, el profesor Simón, ha mencionado el caso de las leyes penales en blanco, ¿no? Bueno, las leyes penales en blanco, en sentido estricto, son aquellas en las cuales una norma penal remite a otra norma que es de rango inferior, ¿no? Que no es una ley orgánica. Bueno, yo es que recuerdo, ¿no?, que cuando yo empecé a estudiar Derecho Penal, apenas existían leyes penales en blanco y la primera reacción de la literatura fue muy contraria a las mismas y sin embargo pues hoy forman parte del Código Penal con una gran frecuencia y bueno, pues como digo, esto hasta qué punto estamos desbordando las fronteras del derecho penal es una cuestión que está presente en todo el derecho penal, pero particularmente en esta delincuencia económica. También se plantean otras importantes cuestiones, ¿no?, ya que estamos hablando de todo esto de las dificultades probatorias del dolo, etcétera. Por ejemplo, lo que en fin, algunos autores, Lascurain y otros autores, hablan como la estafa de inversiones, ¿no?, que es algo naturalmente que nos ha preocupado mucho aquí en España y a lo que se ha dedicado una gran atención, ¿no? Bueno, es el supuesto de que, bueno, pues yo quiero salvar una compañía, quiero salvar un negocio, etcétera. Entonces, bueno, pues yo sé que estoy ofreciendo unas inversiones y estoy utilizando un engaño, que es uno de los elementos objetivos del tipo de la estafa, ¿no? Pero realmente yo no quiero perjudicarte. No solo no quiero perjudicarte, sino que pienso que puede ser que gracias a esta inversión nosotros podamos salvar la empresa, ¿no? Entonces, bueno, hay un engaño, yo no te estoy dando toda la información, no te estoy poniendo todo el riesgo que realmente hay detrás de esta inversión que estás realizando, pero no tengo ánimo de perjudicarte
de perjudicarte, de causarte un perjuicio económico, sino que, repito, puedes incluso pensar, bueno, pues a lo mejor nos podemos salvarlo y recuperar la inversión y a lo mejor te va bien y tal. Bueno, pues esto, claro que plantea grandes problemas en relación al dolo, ¿no? Por ejemplo, pues si habrá que ver, pues, pero repito, la parte general tal y como la conocemos es de aplicación, ¿no? Pues habrá que ver si había un plan económico viable o era todo una fantasía. Pues eso es decisivo de cara a ver si efectivamente había un comportamiento doloso o no y llevar a cabo una actividad probatoria, ¿no? Si había un dolo, en este caso dolo eventual, o quizá lo que había era una imprudencia consciente, y eso, bueno, pues sabemos que es la barrera que marca la diferencia entre los delitos dolosos y los imprudentes, y también sabemos que los delitos dolosos, aunque el dolo eventual es muy distinto del dolo de primer grado, pero su tratamiento jurídico penal y sobre todo sus consecuencias, pues están equiparadas en nuestro derecho penal, ¿no? Por tanto, reitero que sí, que hay grandes dificultades, como muy bien estáis señalando vosotros, pero también reitero que en este caso la teoría tradicional de los tipos de dolo, etcétera, sigue siendo de aplicación a este campo. Después de esta magnífica exposición muy clara, me gustaría que nos comentase cómo se resuelven los casos llamados de huida hacia adelante en el derecho penal económico. Bueno, en estos casos yo creo que, como he señalado, simplemente se trata de hasta qué punto existe un comportamiento doloso por parte de la gente, y es una cuestión de prueba, ¿no? Estos casos de huida hacia adelante pues son situaciones, como ya las he mencionado un poco de pasada, en las cuales bueno, hay un comportamiento que se toma en una situación de riesgo, ¿no? Y esto es algo que es habitual en el ámbito económico y empresarial, es una conducta que se lleva a cabo en un contexto de riesgo, pero no está seguro, el agente no tiene confianza total en que efectivamente se vaya a producir, por ejemplo, un resultado lesivo. Está llevando a cabo conductas para salvar una situación arriesgada. Puede ser que no ofrezca toda la información a quien va a realizar una inversión o a quien va a realizar un negocio con ese grupo, etcétera, pero no está seguro de que el resultado vaya a ser perjudicial por ejemplo, para el inversor, para el comprador, etcétera. Entonces yo creo que estos son casos, de nuevo, en los cuales hay un problema con la prueba del dolo, pero al mismo tiempo pienso que pueden resolverse, por ejemplo, con lo que señalé anteriormente, de ver si había cuál era el plan que había para sanear esa empresa. Aunque no se haya dicho toda la verdad, no es lo mismo, o se haya incluso engañado, no es lo mismo los supuestos en los que hay un plan en los que se puede salvar ese negocio o en los que de alguna manera hay alguna esperanza de salvación, o aquellos supuestos en los que esto pues no era viable, ¿no? Entonces, en esta segunda constelación de casos, yo creo que no habría dificultad en apreciar el dolo eventual, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, yo no estoy seguro de que se vaya a producir en este caso un resultado dañoso, un perjuicio, no estoy seguro, pero si se produce lo acepto, ¿no? Esta es la teoría del consentimiento. Yo acepto, en este caso, la producción de un resultado, aunque no estoy completamente seguro de que se vaya a producir. Si yo no acepto esa producción del resultado, podría haber una imprudencia consciente. Pero, por ejemplo, en el caso este que estamos mencionando de la estafa, sería una conducta impune, porque en la estafa la modalidad imprudente no está tipificada y, por lo tanto, quedaría fuera de la responsabilidad jurídico-penal del agente. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Yo quería preguntarte sobre, a tu juicio, qué consecuencias tiene la disposición del artículo 12 del Código Penal relativa a la imprudencia, que solo se castigará cuando esté expresamente tipificada en el Código Penal. Bueno, pues también de nuevo, para
las personas que llevan menos tiempo estudiando Derecho Penal, nosotros desde el Código Penal del 95 tenemos claro que las modalidades imprudentes solo se castigarán cuando estén expresamente tipificadas en el Código Penal, ¿no? Esto responde a la idea de que realmente el delito imprudente es distinto del delito doloso. El delito imprudente no es una modalidad del doloso, sino que son tipos delictivos diferentes y, por tanto, los tipos de lo injusto son también distintos, ¿no? Y como ya mencioné antes, la imprudencia se caracteriza por la infracción de un deber objetivo de cuidado. En toda tarea, en toda profesión, hay que observar un deber objetivo de cuidado, también en el ámbito económico. Si uno no puede observar ese deber de naturaleza objetiva, debe abstenerse de involucrarse en esa conducta, ¿no? Por ejemplo, pues vender determinados productos, pues yo no podría hacerlo. Si lo hiciera, estaría infringiendo ese deber objetivo de cuidado porque no tengo los conocimientos ni el entrenamiento, ¿no? Ese es un deber que tiene ese carácter objetivo, ¿no? Hay una discusión también acerca de si existen elementos subjetivos dentro de ese deber objetivo. Yo opino que yo creo que no es el caso. Ese es un deber estrictamente de carácter objetivo y si hay individuos que tienen unos conocimientos especiales, bueno, eso no implica que deban observar un deber objetivo distinto o un estándar distinto de comportamiento. Lo que sí ocurre es que si efectivamente tienen unos conocimientos especiales, podrían estar actuando con dolo, de manera dolosa eventual, pero el deber objetivo, el deber de cuidado tiene un carácter, como digo, objetivo. Bueno, antiguamente esto no era así, sino que en el Código Penal se establecían dos artículos y lo que establecían estos tipos penales era la modalidad imprudente con carácter general, es decir, cualquiera que realice el tipo delictivo que sea de manera imprudente será castigado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya no ocurre en el Código Penal de 1995 y esto también es muy importante y algo ya he dicho en mi exposición. En primer lugar, bueno, pues hay muchas modalidades de delincuencia económica que tienen este componente imprudente, se pueden realizar por imprudencia, pero hay muchos otros que no. Por ejemplo, el artículo 259.3 del Código Penal, que fue introducido en la reforma de 2015, pues introduce un tipo imprudente, ¿no? No lo voy a leer porque no vamos bien de tiempo, pero les invito a que lo hagan, artículo 259.3 del Código Penal. Pero, sin embargo, el resto del capítulo no se puede cometer por imprudencia, incluso el capítulo anterior tampoco. Entonces, bueno, pues eso plantea una serie de cuestiones, ¿no? Una serie de cuestiones importantes, primero, respecto de esos supuestos, como el que hemos mencionado del blanqueo, en los cuales el dolo es muy difícil de probar. Eso significa que si no hay una conducta imprudente, hay muchos supuestos en los que va a haber impunidad. De ahí, como también mencioné, que en el caso del blanqueo se haya introducido en la reforma de 2015 esa modalidad imprudente que está pensada con que, bueno, esto es un instrumento muy importante para el control y prevención de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia económica, pero se escapa en muchos casos precisamente por las dificultades a la hora de demostrar, o a la hora de demostrar la existencia de dolo. Pero lo mismo ocurre con otra institución a la que todavía no nos hemos referido, es la cuestión del error, ¿no? Es decir, en las situaciones en las que existe un error de tipo, que puede incluso ser burdo, bueno, si no existe una modalidad imprudente, ese error de tipo, que repito, puede ser incluso burdo, implica la impunidad de la conducta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es algo que hay que tener muy en cuenta, porque si nosotros nos estamos enfrentando con unos tipos delictivos que incluyen elementos normativos muy difíciles de interpretar, que remiten a leyes en blanco, a leyes penales en blanco, que el sujeto pues, puede conocer, pero no con gran precisión. Es decir, el problema del error de tipo es casi omnipresente en este tipo de criminalidad y, por tanto, la ausencia de
de que se haya tipificado la modalidad imprudente, como digo, puede dar lugar a estas situaciones, ¿no? De que el error de tipo sea impune, ¿no? Ahí se pueden poner muchos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la estafa, en este caso, pues un error de tipo que puede incluso ser grosero, conllevaría a la impunidad precisamente por la inexistencia de cláusulas generales, lo cual, bueno, pues también es más consistente con el principio de legalidad, cláusulas generales sobre la imprudencia, ¿no? Yo creo recordar que también al principio, cuando entró en vigor el Código del 95, no sé si fue Romeo o quién fue, propusieron que debería el Código Penal en cualquier caso contemplar esta constelación de casos a los que me estoy refiriendo, que, como digo, en la criminalidad económica pues debemos esperar que sean relativamente frecuentes porque, como digo, pues el dolo tiene que referirse muchas veces a elementos normativos difíciles de interpretar, normas que son a lo mejor están en reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este ámbito tiene una gran relevancia esta regulación del artículo 12 del Código Penal. Bien, ¿cree que de alguna forma ha afectado el fenómeno de la expansión de las leyes penales a la delincuencia económica? Debería ser un poco lo que yo en algunos escritos indico como la hiperpenalización de nuestra sociedad española. Bueno, yo creo que sí. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que es un fenómeno muy general del derecho penal y también ha afectado y mucho a estas modalidades delictivas, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos o estamos en camino hacia esa idea de modernidad reflexiva de la que habla Ulrich Beck. Y entonces las sociedades contemporáneas se solapan, ¿no? Hay un solapamiento entre esa modernidad reflexiva y formas más primitivas de modernidad, ¿no? Y esa modernidad reflexiva incluye un elemento que es la sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo es una forma de pensar. La sociedad del riesgo es algo que está en nuestra cabeza. Nosotros pensamos hacia adelante. Y eso significa que el legislador también, la idea del pensamiento del riesgo, de la sociedad del riesgo, es algo que penetra cada vez más en el derecho penal. Es decir, el derecho penal cada vez tiene más instituciones en las cuales está presente esta idea del pensamiento hacia adelante, que contrasta con el derecho penal tradicional que pensaba hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad exige que para que una conducta sea delictiva y pueda, por lo tanto, castigarse, tiene que haber sido tipificada como delictiva de manera previa, de manera escrita y, sobre todo, de manera estricta. Es decir, la clave del principio de legalidad es la definición de conductas de manera estricta. Es decir, que se sepa qué es lo que está prohibido o lo que es obligatorio de cumplimiento bajo amenaza de pena y que se sepa con claridad. Esta es la idea clave del principio de legalidad, que sean conductas descritas de manera estricta. Pero ya estamos diciendo todo el rato esto de los elementos normativos, de las leyes penales en blanco. Y esto tiene que ver con que el legislador, si piensa hacia adelante, cada vez tiene que protegerse o tiene que protegernos de comportamientos que no sabe cuáles son. Es decir, el derecho penal tradicional ya sabía de qué nos tenía que proteger, porque piensa hacia atrás. Pero si uno piensa hacia adelante, tiene que plantearse prácticamente pues cualquier situación, por enrevesada, por rara que sea, y eso significa una quiebra del principio de legalidad. Esa es una de las consecuencias de esta idea de expansión del derecho penal o hiperlegislación, en fin, de la que, como bien dices, has trabajado tú tanto, ¿no? Y aquí está muy presente, ¿no? Bueno, pues aquí podemos, podemos sacar el tema, por ejemplo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que lo hemos mencionado, y aquí se da también un poco la paradoja de que en algunos casos ha sido la propia doctrina jurídico-penal la que ha contribuido a este aumento de la punición, lo cual es paradójico porque normalmente la doctrina jurídico-penal se ha visto como un baluarte frente a esa expansión del derecho penal y vemos que realmente, como en el ejemplo que yo acabo de proponer, y además primero hubo una reforma, parece que no salió bien del todo, hubo una segunda,
hay mucha más ambivalencia, en nuestras sociedades también son ambivalentes, mucha más ambivalencia también en la literatura, ¿no? Bueno, aquí, bueno, pues podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Bueno, yo tengo algunos que son mis favoritos, pero bueno, aquí en el ámbito de la delincuencia económica, pues hay uno que, por ejemplo, podemos mencionar, pues el artículo 259 sobre insolvencias punibles. Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí en su número 1, ordinal noveno, castiga a aquel que realice cualquier otra conducta. O sea, otra conducta, pero ¿cómo otra conducta? Eso es una infracción del principio de legalidad. Otra conducta, no, tendrá usted que decirme cuál. No, otra conducta, activa u omisiva, que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de cómo la expansión del derecho penal ha ido apareciendo con la aparición de nuevos tipos, pero sobre todo con una mayor ligereza a la hora de la tipificación de conductas delictivas, ¿no? Repito, esto lo digo un poco también para compartir mi experiencia, porque, en fin, pues son ya muchos años los que llevo enseñando derecho penal, un poco de cómo el derecho penal ha cambiado desde que yo empecé a finales de los años 80, a principios de los años 90, cómo ha cambiado, ¿no? Y cómo cosas que hace 30 años pues eran muy discutidas y tal, hoy forman parte del derecho penal. Y ya por repetirlo una vez más, elementos normativos, leyes penales en blanco, listados de verbos, estos son ejemplos de malas técnicas legislativas y sobre todo de lo que probablemente son infracciones del principio de legalidad, porque no está bien descrito. O sea, otra conducta, ¿no? ¿Cómo que otra conducta? Es decir, el principio de legalidad aparece, es una reclamación de los ilustrados, de la escuela clásica, precisamente porque lo que había antes era una gran imprecisión, no se sabía muy bien qué constituía delito y qué no constituía delito, y tampoco sabía qué sanción había que aplicar. Entonces, yo creo que la delincuencia económica efectivamente es un ámbito en el que se ve claramente este fenómeno y, insisto, reitero que hasta cierto punto también la doctrina ha mostrado una mayor, a mi juicio, ambivalencia de la que cabría esperar. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando de la expansión del derecho penal económico y pues en realidad podríamos hablar de una especie de cóctel, ¿no? De una serie de elementos que probablemente han favorecido, ¿no? esa situación, ¿no? El auge de las nuevas tecnologías, el fenómeno de la globalización, ¿no? El hecho de que la persecución del delito cada vez sea más compleja o más difícil, nacimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no deja de ser, introducir con calzador algo para lo que nuestro modelo no estaba pensado, ¿verdad? Porque al final el derecho penal está para castigar conductas humanas, con lo cual es un cuerpo extraño también las personas jurídicas, ¿no? Esta ficción, una política criminal con un legislador desbocado, digamos, el populismo punitivo, ¿no? Digamos, son muchos elementos, pero me ha hecho especial ilusión que el doctor Serrano Maillo haya escogido especialmente la referencia a Ulrich Beck, ¿no? A la sociedad del riesgo, que es algo que incluso se ha manifestado en las prisiones, ¿no? A día de hoy las herramientas ya son, la noción de peligrosidad prácticamente, ¿no? Cada vez está en desuso porque la noción del riesgo, ¿no? Las herramientas actuariales, ahora todo el mundo lo que le preocupa, oye, ¿esta persona va a cometer en el futuro un delito o no? Vamos a calcularlo, en fin, hemos entrado en una dinámica totalmente, muy distinta, ¿no? Y creo que lo has explicado de forma excelente, ¿no? Bien, yo quería trasladarte una cuestión muy concreta, si nos podrías explicar, ¿no? ¿Qué ocurre en los casos en los que falta el conocimiento sobre alguno de los elementos objetivos del tipo, pero esto sucede, digamos, por la falta de cuidado de la gente? Bueno, yo creo que efectivamente el ámbito fundamental en el que se ve plasmada esta idea de sociedad del riesgo es el campo, como tú muy bien has dicho, de la peligrosidad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a un derecho penal del hecho,
el derecho penal del hecho, está juzgando algo que ya ocurrió antes, ¿no? Y por lo tanto es un derecho penal que piensa hacia atrás. Es decir, es un derecho penal de una modernidad, de una primera modernidad, piensa hacia atrás, ¿no? Es como el que contrae matrimonio, ¿no? Y dice, oiga, ¿y usted por qué se casa? ¿No? Pues yo me caso pues porque es lo que hace todo el mundo, porque es lo que se espera de mí, ¿no? A que eso ya cada vez es menos habitual, porque cada vez pensamos más hacia adelante. Entonces, un derecho penal que piensa hacia adelante, que está cada vez más penetrado por este pensamiento del riesgo, la idea de lo que ocurrió antes, la idea del hecho, solo es relevante en cuanto que predice lo que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, yo creo que esta intervención que has tenido, profesor Simón, es fantástica, porque es el ejemplo de sociedad del riesgo en el ámbito del derecho penal, que cada vez más tiene más instituciones que piensan hacia adelante y, como digo, pues yo creo que en buena medida se puede explicar por esta idea de sociedad del riesgo, que, repito, es algo que está en nuestra cabeza. Bueno, una cuestión muy importante y también muy difícil es esta cuestión del error. Bueno, el error siempre ha sido algo que ha preocupado en derecho penal, ha sido una institución muy difícil de entender, pero en los últimos años en la delincuencia económica pues eso tiene una presencia muy habitual. Es decir, ya lo hemos puesto ya muchos ejemplos y bueno, no importa repetirlos, todos los elementos normativos, ¿no? Entonces, repito que lo que ocurre es que nosotros tenemos un tipo objetivo, una parte objetiva del tipo de lo injusto, ¿no? Yo ahí no me he enrollado del todo, ¿no? Pero aunque el Código Penal utilice una frase muy corta para describir una conducta, realmente ahí hay muchos elementos, ¿no? Todos tienen que darse para que se dé el deporte del tenis, todos tienen que darse para que se dé el delito de blanqueo de capitales. Si falta alguno de esos elementos objetivos, ya no es ese hecho delictivo. Puede quizá que sea otro hecho delictivo, pero ese no es. Entonces, el dolo implica ese conocimiento de esos elementos objetivos del tipo. Pues pasa lo mismo. Si el dolo no abarca uno de esos elementos objetivos, es decir, si el dolo no abarca uno de esos elementos objetivos, pues no hay dolo. Por lo tanto, falla la parte subjetiva del tipo. Y como el tipo de lo injusto tiene una parte objetiva y una parte subjetiva, en cuanto el dolo no abarque uno de esos elementos objetivos, ya no hay dolo, ¿no? Por lo tanto, es una situación de error. Es una situación de error. ¿Y cómo se regula el error en el Código Penal español? Bueno, pues en la regulación del Código Penal español procede de la reforma de 1983. Entonces, ahí esa regulación normalmente se interpreta como que está plasmando la llamada teoría de la culpabilidad, ¿no? Es decir, en el año 83 hubo una reforma muy importante porque, la dictadura franquista ya había concluido, pero el Código Penal que estaba vigente era el Código Penal, el llamado texto refundido de 1973, que ha sido el que ha estado vigente hasta el año 95. Entonces, bueno, como no salía un nuevo Código Penal, ¿no? Y en la tradición española siempre se asociaba una Constitución a un nuevo Código Penal, como no salía ese nuevo Código Penal, hubo algunas reformas muy importantes, entre ellas la del 83, que en buena medida lo que trataban de hacer era acomodar ese texto refundido del 73 a principios constitucionales del derecho penal que regía o que debía regir en democracia. Entonces, ese es quizá el único ejemplo de la reforma del 83 en la cual el legislador toma postura en un debate académico. Toma postura en un debate académico. Esto hay que decirlo entre paréntesis, porque hubo mucha gente que siguió pensando que esa regulación del artículo 14 puede interpretarse de acuerdo con teorías alternativas a la de la culpabilidad, como es, por ejemplo, la teoría del dolo, ¿no? Por tanto, no está claro que eso resolviera una disputa en términos, una disputa académica, ¿no? Esto además tiene su trasfondo, ¿no? En la comisión estaba presente el profesor Cerezo Mir, que había estudiado con Hans Welfel,
Y bueno, pues aprovechando un día en el que el otro dogmático que había en la comisión pues llegó tarde, pues aprovechó para introducir esa regulación del error que, como digo, él pensaba, y la mayor parte de la gente entiende que sigue la llamada teoría de la culpabilidad. Repito que es el único ejemplo en el cual en la reforma del 83 se tomó postura por en una determinada discusión académica. De las distintas teorías se optó por una. Esto luego en el Código del 95 se ha advertido que hubo muchas más intervenciones del legislador para decidir cuestiones de discusiones académicas, ¿no? Yo, bueno, en fin, no estoy muy de acuerdo en esa política, pero en el Código del 80, en la reforma del 83, este fue el único ejemplo. Entonces, bueno, esta teoría de la culpabilidad, que como digo, es la que mayoritariamente se interpreta, que se recoge en el artículo 14 del Código Penal, lo que dice es que, o sea, antiguamente el error siempre afectaba al dolo. Es decir, en la teoría tradicional el error afectaba al dolo, ¿no? De ahí la idea, o de ahí la denominación de esta teoría alternativa como teoría del dolo, que es la teoría que defendían los causalistas. El dolo era una forma de culpabilidad y, por lo tanto, el error siempre afectaba al dolo. Pero en los años 50 y 60 aparece una teoría alternativa, que es el finalismo, que quizá ustedes hayan oído hablar de ella. Es una teoría que ha sido muy influyente porque, aunque no ha logrado imponerse, sin embargo, la mayor parte de sus consecuencias sí ha logrado que terminen por ser aceptadas, ¿no? Yo, modestamente, yo he trabajado en la tradición del finalismo, me parece una teoría muy interesante. Yo, pues, como digo, cuando trabajaba en dogmática jurídico-penal, manejaba esa teoría, y tengo un libro de 1999, hace ya tiempo, en la cual trato de justificar o de defender esa teoría. Bueno, pues en esa nueva visión del derecho penal, el dolo es un elemento del tipo de lo injusto, ¿no? Esto ya lo he dicho varias veces. El dolo forma parte del tipo de lo injusto. Ya no es una forma de culpabilidad. Lo que pasa es que del dolo se desgaja lo que antiguamente se llamaba el dolus malus, y que es la conciencia de la antijuricidad, que eso sí permanece en la culpabilidad, ¿no? Perdón por lo que voy a decir. Recuerden ustedes que delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Por tanto, típica quiere decir que está recogida, está descrita en las leyes penales. Es una conducta, es decir, en primer lugar, el delito siempre que tiene que ser una conducta, una acción o una omisión, una conducta típica. Antijurídico quiere decir que es contrario a derecho, ¿no? Entonces, normalmente se entiende que entre la tipicidad y la antijuricidad es de donde sale esa idea de tipo de lo injusto, ¿no? Porque la mayor parte de la gente entiende que la antijuricidad es una cosa de sí o no, de blanco o negro, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero la mayor parte de la gente entiende que la antijuricidad es algo que existe cuando una conducta es típica y no concurre ninguna causa de justificación. Bueno, entonces, en esta nueva versión belceliana, como digo, que sigue la teoría de la culpabilidad, la llamada teoría de la culpabilidad, el dolo es un elemento del tipo de lo injusto, es decir, sistemáticamente aparece mucho antes que la culpabilidad. Es decir, hay problemas que el finalismo resuelve mucho antes de llegar a la culpabilidad. Entonces, Belcel dice, bueno, claro, pues cuando hay un error de tipo, es decir, un error sobre uno de los elementos objetivos del tipo, falta el dolo, como acabo de explicar. Si el dolo no abarca uno de los elementos, un elemento cualquiera del tipo de lo injusto, falta el dolo, ¿no? Entonces Belcel dice, bueno, pues si falta el dolo, hay un error de tipo, falta el dolo, pero puede haber responsabilidad por imprudencia, porque ya sabemos que las dos formas de responsabilidad son el dolo y la imprudencia. La imprudencia tiene que estar tipificada en el Código Penal y además tienen que darse los elementos propios de la misma. Por lo tanto, esa es la regulación que tiene el Código Penal actual.
Por el contrario, si no es un error de tipo, sino que es un error de prohibición, es decir, yo no yerro sobre los elementos objetivos del tipo, yo no yerro sobre lo que estoy haciendo, yo yerro sobre la valoración que hace el ordenamiento de esa conducta. Es decir, yo sé lo que estoy haciendo, lo que pasa es que no sé o me yerro sobre la valoración, es decir, sobre que el hecho de que el legislador está desvalorando esa conducta. Por lo tanto, el error de prohibición todavía permanece en la culpabilidad. Entonces, por lo tanto, esta es una situación muy problemática que en el Código Penal, pues como digo, se regula de esta manera y normalmente se entiende que sigue la teoría de la culpabilidad. Bueno, y ya con esto voy a terminar. Pues esto presenta grandes problemas, ¿no? El error es, si nosotros hablamos de la parte subjetiva de los delitos económicos, la parte subjetiva, sí, de los delitos económicos, uno de los grandes problemas que se nos presenta tiene que ver con el dolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso que se discute, ¿qué ocurre cuando alguien tiene que presentar un balance en un determinado plazo? Usted ha cerrado el curso y usted tiene que presentar el balance en un plazo de 3 meses. Y tú yerras sobre ese plazo. ¿Eso es un error de tipo o es un error de prohibición? Sobre todo cuando eso además está en una norma fuera del Código Penal. Son cuestiones que se discuten, ¿no? Sobre esto hay un importante trabajo de Tiedemann, ¿no? Por eso me acuerdo. Bien, hemos llegado hasta aquí. Estaríamos horas y horas hablando con el profesor Alfonso Serrano Maillo, porque como pueden comprobar es realmente un pozo de sabiduría. Y es además muy claro, muy diáfano en su explicación, muy didáctico. Creo que ha tratado múltiples temas que darían para una siguiente sesión. Y espero, Alfonso, poderte ver aquí otra vez en la UNIR, en alguna de nuestros encuentros, para que puedas ilustrar a nuestros alumnos. Solamente agradecerte de verdad, de todo corazón, tu asistencia, tu tiempo, que nos ha hecho disfrutar tanto a Pérez Simón, que también le agradezco su presencia. Y nada, espero repetir con nuevos temas, con nuevas aportaciones que hagan reflexionar a nuestros alumnos, que hagan pensar, que les haga pensar por sí mismo y que luego finalmente sean capaces de aportar algo positivo en el mundo del derecho. Muchas gracias, soy yo el agradecido. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Un abrazo.